Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 10 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Nicolás de Tolentino. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intenciones de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves 10 de septiembre. Recordemos que hoy es la feria litúrgica de San Nicolás de Tolentino. Mis hermanos, la Iglesia Católica para este jueves vocacional nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Lucas, que está tomada del capítulo 6, versículo 27 hasta el 38. En esta parte encontramos nosotros el comportamiento que el Señor Jesucristo pide a sus discípulos. Y la enseñanza central de todo esto que hemos escuchado es el amor. Esta perícopa la podemos dividir en dos grandes partes. Primero, el amor a los enemigos, y segundo, la misericordia y la beneficencia. Pero también recordemos que esto que estamos escuchando hace parte de lo que se conoce desde el Evangelio de San Lucas como el Sermón de la Llanura, que se equipara al Sermón de la Montaña, del cual nos habla a nosotros el Evangelio de San Mateo. Recordemos que San Lucas capítulo 6 versículo 17 nos dice que bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. ¿De dónde bajó? Pues Lucas 6:12 dice que por aquellos días el Señor se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. Y el Señor después de eso elige a sus 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Lucas 6:20 nos dice que él, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, es decir, estamos escuchando una enseñanza directamente a los apóstoles, a los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver, como se los dije, el comportamiento que el Señor Jesucristo pide para sus discípulos. Y se lo repito, la enseñanza central es el amor. Vea lo que dice el versículo 27. Pero a ustedes los que me escuchan. Eso es importantísimo. Romanos 10:17
La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo, oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ustedes los que me escuchan. Vea que la palabra escuchar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 144, que la palabra escuchar viene de dos raíces latinas. Ob audire, el que escucha. Y es importante porque de allí se deriva la palabra obediencia. La palabra obediencia tiene dos raíces latinas, ob audire, que se puede traducir también como escuchar. Entonces, ¿quiénes somos los que obedecemos al Señor? Los que lo escuchamos. Por esa razón el Señor le va a dar la base del comportamiento que tienen que tener los discípulos. Pero para ser discípulos del Señor, primero tenemos que aprender a escuchar al Maestro. Ojo con esto, aprendamos a escuchar. Y vean, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos 613 leyes. Y la primera ley, el primer mandamiento es precisamente ese. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel. Shema es escucha, Israel, escucha. Lo primero que Dios nos pide, lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es que lo escuchemos. Y cuando lo escuchamos, aprendemos del Señor y podemos comportarnos como verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ustedes los que me escuchan, yo les digo 4 cosas. Primero, amen a sus enemigos. Segundo, hagan el bien a los que los odien. Tercero, bendigan a los que los maldigan. Cuarto, rueguen por los que los difamen. El Señor nos manda a amar, a hacer el bien, a bendecir y a orar por nuestros enemigos. Vea qué interesante. Esta parte del comportamiento que el Señor quiere de sus discípulos, del amor a los enemigos, parece ser una extensión de la cuarta puerta que escuchábamos ayer, de la cuarta bienaventuranza, cuando el Señor dijo en San Lucas 6:22, bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegres en ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Vea qué interesante. Parece ser que esta parte del comportamiento que el Señor quiere de sus apóstoles es una extensión de esta cuarta puerta, de esta cuarta bienaventuranza. Y el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros y por esa razón nos dice a nosotros 4 cosas. Amar, hacer el bien, bendecir y orar, rogar por nuestros enemigos. Entonces nosotros frente a esto decimos, Padre, llegar a amar a un enemigo es muy difícil. Llegar a hacerle el bien a los que me odian es muy difícil. Llegar a bendecir a los que nos maldicen es muy difícil. Pero rogar, orar no es tan difícil. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que llegar a la madurez de llegar a amar a los enemigos. Es difícil, mis hermanos. Cuando usted tiene un enemigo y ese enemigo le da y lo injuria por redes sociales y habla en contra de usted y mueve más gente para que lo ataquen y no se cansan, hablan con su obispo, hablan con diferentes personas y empiezan a hacer la guerra y a perseguirlo como cacería de brujas. Es muy difícil cuando uno le piden que llegue a amar a este enemigo. Sin embargo, aunque el Señor nos conoce y son 3 partes que tocan directamente en nuestra humanidad, nuestro orgullo, el Señor quiere que nosotros lleguemos a la madurez de llegar a amar a los enemigos, de hacerle el bien a los que nos odian y llegar a bendecir a los que los maldicen. Pero el Señor sabe que si nosotros no podemos hacer esto, sí podemos hacer una cosa, que es orar, que es rogar por todos aquellos que nos difaman, por todos aquellos que nos persiguen. Vea qué interesante, que frente a esto San Juan Crisóstomo, el santo patrono de los predicadores, tiene una homilía que habla del querer y del hacer, o del querer y del poder. Y entonces San Juan Crisóstomo dice, el problema no es que el hombre no pueda, el problema es que el hombre no quiera. Porque cuando el hombre quiere, Dios puede. Entonces a uno le dicen, vea, usted tiene que amar a un enemigo. No, es que yo no puedo, pero quiere, sí quiero. Entonces va por el buen camino. Solamente tiene que unir
este querer humano al poder divino. ¿Y cómo uno yo este querer humano al poder divino? Pues en la oración. Pedirle al Señor que bendiga a esta persona que está persiguiendo, que está injuriando. Y cuando yo entro en oración y le pido al Señor, entonces cumplo con el comportamiento que el Señor quiere para sus discípulos. Y pedirle al Señor que nos dé la madurez espiritual, la madurez humana, para llegar a amar a los enemigos, hacerle el bien a los que nos odian y bendecir a los que nos maldicen, y sobre todo rogar por los que nos difaman. Y entonces ahí y solamente ahí seremos bienaventurados, como nos lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ese día nos alegraremos y saltaremos de gozo en el nombre del Señor, sabiendo que nuestra recompensa es grande. Ahora, mis hermanos, después de que el Señor Jesucristo le habla de esta manera a sus apóstoles, va a darle el Señor a sus apóstoles 7 dimensiones diferentes, 7 pasos que nos llevan a nosotros a tener un verdadero comportamiento como discípulos del Señor. Primero, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Lo primero que el Señor nos dice para tener el comportamiento de los apóstoles: el que te hiera una mejilla, ponle también la otra. Es importante esto, mis hermanos, que ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que nosotros no tenemos que pagar el mal con mal. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12 en adelante: el mal se vence a fuerza de bien. Nuestra respuesta frente al mal tiene que ser siempre el bien. No significa de que entonces nosotros seamos como los boxeadores y que nos lleven de un lugar a otro dándonos cachetadas. No, eso no significa. Lo que significa es que no podemos devolver el mal con el mal. El que te pega una mejilla, dice el Señor, preséntale también la otra. Es decir, tenemos que responder con bondad, porque este es el comportamiento de los discípulos del Señor. Nada de violencia, nada de amenazas, nada de peleas, nada de riñas, de ninguna manera. Tenemos que mostrar siempre el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, dice el Señor: a todo el que te pide, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Recordemos que esto hace parte del sermón de la llanura y del comportamiento de los discípulos. Tercero, dice nuestro Señor: y traten a los hombres como quieren que ellos los traten a ustedes. Es importante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque esta parte, este tercer paso del comportamiento de los discípulos, entra en lo que se conoce como la regla de oro del cristianismo. Si ustedes leen conmigo San Mateo en el capítulo 4, San Mateo en el capítulo 7, versículo 12, ustedes van a encontrar, mis hermanos, que la Biblia le llama a esta parte del Evangelio la regla de oro. Dice la regla de oro: por lo tanto, todo cuanto quieran que hagan los hombres, hágalo también ustedes a ellos, pues esta es la ley y los profetas. Dice esta tercera parte: y traten a los hombres como quieran que ellos los traten a ustedes. Esta es la regla de oro del cristianismo. ¿Por qué se llama la regla de oro? Porque en el Antiguo Testamento se llamaba la regla de bronce, porque está en negativo. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, dice Tobías capítulo 4, versículo 15. Vea que aquí hay un problema con los hermanos protestantes, porque los hermanos protestantes no reconocen el libro de Tobías como un libro inspirado. Ellos dicen que nosotros los católicos tenemos dentro de la Biblia libros que no son libros inspirados. Ellos les llaman libros apócrifos y nosotros los llamamos libros deuterocanónicos, que hacen parte del segundo canon, pero que son inspirados. Y entonces uno se pregunta si son o no son inspirados, y la respuesta la da nuestro Señor. El Señor en este momento está citando el libro de Tobías en el capítulo 4, versículos 15, donde Tobías dice: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. En negativo, regla de bronce, y el Señor la traduce en positivo: traten, hagan a los hombres lo que quieran que ellos hagan y los traten a ustedes. Es importante porque esta regla de oro tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Cómo tengo yo que tratar al otro? Como quiero yo que me traten a mí.
en lo que está diciendo, en ese comportamiento de los discípulos. Si a usted quiere que lo persigan, que hablen mal de ustedes, si quieren que los injurien, que levanten calumnias por internet y llámese como se llame, hágalo usted también, que llegará el día en que le va a llegar a usted también su día de que tenga que pasar por ese crisol de la persecución, porque es propio del evangelio. Ay, no, a mí no me gustaría pasar por ahí. Entonces no lo haga con los demás, porque el Señor dice hacer a los demás lo que quieren que hagan con nosotros, tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Dice ahora el cuarto paso: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Es decir, recordemos que la enseñanza central es el amor. Y el Señor Jesucristo nos va a nosotros a ir llevando a un amor verdadero. Y no solamente amar a aquellos que nos aman, a aquellos que están junto a nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, sino tenemos que llegar a amar a todos, hasta nuestros propios enemigos. Por eso dice el Señor, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Ya San Mateo diría, también los publicanos y los pecadores hacen eso. ¿Qué mérito tienen? No hay nada extraordinario, no hay nada especial. Hay que amar hasta nuestros propios enemigos, porque también los pecadores aman a los que los aman. Viene, mis hermanos y mis hermanas, la quinta parte. Si hacen el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Vea qué interesante. Amar y hacer el bien. El Señor había dicho arriba, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odien. San Lucas capítulo 6, versículo 27. Entonces nosotros no solamente tenemos que amar a los que nos aman y hacer el bien a los que nos hacen el bien, porque eso lo hace cualquier persona, no solamente los discípulos del Señor, sino cualquier persona, pecadores o no pecadores, publicanos, lo que sea, también hacen esto. Hacen el bien a los que les hacen el bien y aman a los que los aman. Pero si nosotros queremos ser discípulos del Señor, tenemos que ir más allá. Vea la exigencia evangélica. La exigencia evangélica es en el amor. Por eso lo dijo San Juan de la Cruz. En el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor, dijo San Juan de la Cruz. Es importante porque hacia allá nos lleva nuestro Señor. Recordemos que la enseñanza central es el amor. Nos lleva el Señor hacia el amor. Viene la sexta parte. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Ya nos había dicho el Señor arriba que hay que bendecir a los que nos maldigan. Y ahora nos dice el Señor que si prestamos, que si damos, esperando recibir, también los pecadores hacen lo mismo. Y el Señor cierra esta primera parte con broche de oro. La séptima y última parte dice, más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces tu recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los perversos. Y nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre y también tenemos que ser buenos con los desagradecidos, perversos, con aquellos que son nuestros enemigos, que nos odian, que nos maldicen, que nos difaman, que nos persiguen, que nos expulsan y que proscriben nuestro nombre como malo solamente porque somos seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es importante porque este comportamiento de los discípulos tiene que tener una base, un piso, y esta base, este piso, ese fundamento es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y así sella nuestro Señor esta primera parte sobre el amor a los enemigos. Ahora viene la segunda parte sobre la misericordia y la beneficencia, que también se divide en dos partes, una parte positiva y otra parte negativa. Vea qué interesante que Jesús de Nazaret nos pone un modelo en esta parte positiva. Dice Jesús, sean compasivos como su Padre es compasivo. San Mateo en el capítulo 5, versículo 48, el último versículo del capítulo 5 nos había dicho, sean perfectos como su Padre es perfecto. Ahora nos dice desde el evangelista Lucas, sean compasivos. Recuerden que la palabra compasión viene del griego esplagmizomai. Esplagmizomai es un amor visceral desde las entrañas y es un amor de madre. Entonces Dios es un Padre
que ama con amor de madre, diría Juan Pablo I, Papa. Dios es un Padre que ama con amor de madre, un amor visceral. Así tenemos que amar nosotros a todos, de manera visceral, compasiva. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Viene a darnos unos consejos el Señor. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Viene a decir el Señor, den y se les dará. Se les dará una medida buena, apretada, sacudida, rebosante. Pondrán en el pliegue de tus vestidos. Y ahora viene la parte negativa. Porque con la medida que midan, se les medirá. Entonces, si nosotros medimos juzgando, vamos a ser juzgados. Si medimos condenando, vamos a ser condenados. Si no perdonamos, tampoco nos perdonarán. Y si no damos, tampoco se nos dará. Nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso se llama esta parte misericordia y beneficencia. No estamos cayendo tampoco en una visión retributiva. Entonces yo tengo que dar y para que me den. Y entonces si doy uno, me dan uno. No, de ninguna manera. Tenemos que ser como nuestro Padre del cielo. Nos está diciendo nuestro Señor. Más bien amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces tu recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Ahí está la clave. Y si somos hijos del Altísimo, entonces tenemos que portarnos como nuestro Padre. De una manera compasiva, sin juzgar, sin condenar, perdonando y dando hasta el extremo. Porque la medida con que midamos, de esta misma medida se nos medirá. Pidámosle a nuestro Dios que nosotros podamos tener este comportamiento de los discípulos y que podamos tener estos sentimientos que nos enseña nuestro Dios y que lo hagamos a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa. Y pidámosle a la Virgen María que ella nos tome de la mano y ella nos lleve a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que crezcamos tanto hasta llegar a aparecernos a nuestro Señor. Como dice San Pablo en Filipenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Y eso es importante, mis hermanos, tener los sentimientos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Dios, que eres compasivo y misericordioso, concédenos la gracia de abrirnos al amor universal a todo hombre, incluido el adversario y el enemigo, para que imitando tu amor gratuito y universal, seamos signo de este amor para muchos hermanos. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy jueves vocacional, jueves 10 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Nicolás de Tolentino. Mis hermanos y mis hermanas, yo les recuerdo que nosotros tenemos que aprender a tener el comportamiento de discípulos del Señor, siendo compasivos y siendo misericordiosos. No la pidemos a los demás, mis hermanos, pidámosle al Señor Jesucristo que nos enseñe a tener los mismos sentimientos que tuvo Él. Recordemos, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, yo les recuerdo a ustedes que septiembre es el mes de la Biblia. Y en este mes les estoy recomendando esta Biblia carismática. Para tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, tenemos que conocerlo. Y solamente lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. La Biblia nos lleva a la iglesia, a los sacramentos, mis hermanos y mis hermanas. Pero tenemos que aprender a conocer a Jesús. San Jerónimo, el traductor de la Biblia y por el cual septiembre es el mes de la Biblia, decía que el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo
y nadie puede amar aquello que no conoce. Así que yo los invito a que tengamos un conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la lectura asidua de la Sagrada Escritura y tengamos un encuentro con Jesús a través de la vivencia de los sacramentos, en especial el de la Eucaristía. Si alguno de ustedes quiere conseguir esta Biblia, yo los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página oficial ustedes pueden encontrar esta escritura. Si ustedes no saben comprar por internet, entonces yo les dejo este número de WhatsApp y a través de este número de WhatsApp ustedes pueden hacer su pedido y se les envía a cualquier parte del mundo. Recuerden, mis hermanos, septiembre es el mes de la Biblia. Segundo, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Háganlo, apoyen la misión, salgan del egoísmo, rompan el egoísmo, lean donde dice suscribirse y suscríbanse, es gratis y si usted lo hace es muy rápido y así apoya la misión. Entre más crezca el canal, más llega la evangelización. Ayúdenme a llevar el evangelio a todas las naciones. Ya hemos llegado a 300,000 suscriptores para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos llegado al 30% de un camino que queremos recorrer. Nos falta el 70%. Por esa razón necesitamos de su ayuda. Comparte el canal, invite a sus familiares y a sus amigos. Y por último, también recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos, mis hermanos, seguir produciendo programas para evangelizar. Queremos sostener este canal que hemos iniciado 24 horas al día, 7 días a la semana, pero necesitamos de su ayuda. No les pido mucho, $1, una vez en su vida, pero se usa para la evangelización. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que su ayuda es muy importante para nosotros. Yo sé que Dios le va a bendecir y yo se lo voy a agradecer toda mi vida. Ahora, mis hermanos, quiero despedir este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí en este jueves vocacional. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.